Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar más en una transmisión como cada martes de nuestro podcast Poder, Riqueza y Felicidad. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, antes de iniciar el día de hoy, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con alguien, una plática y que verdaderamente te marcó? Que verdaderamente te dejó algo bueno, un aprendizaje. Comparte antes de arrancar el día de hoy, comparte en los comentarios qué fue lo que esa persona hizo, qué fue lo que esa persona te dijo que te llegó al alma, que te llegó al corazón. Porque hoy de eso vamos a hablar en el podcast. Hoy vamos a hablar del poder de hablar al espíritu y cómo todo cambia cuando tu comunicación viene desde ahí, cuando tu comunicación viene desde ese lugar. Así es que gracias por estar con nosotros. Por favor, comparte en los comentarios. Y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es todo esto de hablar al espíritu? ¿No? Y bueno, lo primero que hay que entender es que normalmente cuando tú te estás comunicando con las personas, evidentemente siempre hay diferentes resultados, ¿no? Y lo primero que hay que entender es que una sola plática puede verdaderamente cambiar tu destino. Y en ese sentido también, cuando tú estás influyendo en los demás, cuando tú estás ayudando a los demás, también debes de considerar eso, ¿no? Que una sola plática puede ayudar a que alguien mejore, puede ayudar a que alguien cambie su destino. ¿A qué me refiero? Y esto tiene que ver con la calidad de personas, con la calidad de mentores con las que tú te rodeas, pero también la calidad de persona, la calidad de mentor, de instructor en la que tú te conviertes, ¿no? Yo recuerdo todavía, esto fue en julio del 2008, para ser exacto, que fue la primera vez que conocí, la primera vez que tuve interacción con uno de mis más grandes mentores, y estoy hablando del señor Alan Walter, el fundador del Centro Avanzado de Coaching y Liderazgo. Y tuve ese primer contacto con él. Vine, me acuerdo, a Texas, que es donde estoy, de hecho, el día de hoy aquí, en un lugar maravilloso que se llama El Rancho, que son las instalaciones, ¿no? Que Alan Walter, pues, estableció para hacer todo este trabajo de desarrollo, desarrollo personal, de desarrollo del potencial humano. Y entonces me acuerdo que vine por primera vez, y era julio del 2008. Y la verdad es que en aquella época mi nivel de inglés era básico, ¿no? Podía leer, podía entender, podía comunicarme, pero no era un inglés quizás en nivel suficiente como para interactuar, ¿no? De manera fluida y tomar un curso. El curso era totalmente en inglés. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué te digo que una sola conversación puede cambiar el destino? Porque es muy curioso que en aquella época entendí a lo mejor, ¿qué te gusta? A lo mejor un 50% de las palabras, pero a través de los ejercicios que hicimos y sobre todo su presencia, o sea, la presencia que Alan tenía, yo recuerdo muy bien cómo al final de ese curso quizás fue la primera vez en la que experimenté eh, ese espacio de no mente. O sea, no tenía esa sensación de los pensamientos o mi mente desbordada, ¿no? Me sentía tranquilo, me sentía sereno, me sentía muy presente, me sentía muy conectado con todo, con todas las personas y no solamente las personas, con el entorno, con el medio ambiente, con la naturaleza, ¿no? Con la flora, con la fauna. Fue una experiencia increíble. Y realmente dentro de su taller, él interactuaba poco con nosotros, nos daba algunas lecciones, nos daba contexto y luego después nos dejaba que hiciéramos los ejercicios. Entonces fue muy curioso cómo al final de ese taller me sentí verdaderamente pleno. Fue la primera vez que experimenté la presencia plena, la presencia total. Y definitivamente ese espacio, ese fin de semana en julio del 2008 cambió mi destino. Eso me colocó en un camino, ¿no? De búsqueda, de mejora personal, un camino en el que, pues, realmente, ¿no? Quería ser una mejor persona, quería entender qué soy yo, quién soy yo, cuál es mi potencial, ¿no? Cuáles son mis verdaderas capacidades. Y bueno, es un camino que todavía con gusto hasta el día de hoy continúo transitando, pero ese es el efecto de una persona maravillosa, ese es el efecto de una persona grandiosa, el efecto que tú puedes tener en los demás.
Pero acuérdate, no es solamente las palabras, tiene mucho que ver con tu presencia, ¿no? Que eso nos lleva al segundo punto, ¿no? Y otra experiencia maravillosa que también tuve, pues, con un gran mentor, y estoy hablando del señor Blair Singer, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de conectar, cuando estamos hablando de hablar al espíritu, lo que hay que entender también es que tu nivel de presencia determina tu nivel de impacto. No es solamente las palabras, no es solamente la técnica, no es solamente tus resultados o tu conocimiento, es el nivel de presencia que tú puedes tener. El nivel de presencia que tú tienes determina también el impacto que puedes tener en la gente que te escucha, en tus colegas, en la gente que te rodea. Y me acuerdo también, esto fue incluso un año antes de conocer a Alan Walter. De hecho, conocí a Alan Walter a través de Blair Singer, porque Alan Walter trabajaba directamente con Blair Singer en aquella época, no le daba consultoría, le daba coaching uno a uno. Entonces a Blair lo conocí en diciembre, no, perdón, noviembre del 2007. Y entonces hice un taller, ¿no? Ese era un taller de liderazgo de 7 días con él en Phoenix, maravilloso, altamente recomendado. Pero lo que no se me olvida es que para aquella época yo ya había tomado muchísimos cursos de motivación, muchísimos cursos de liderazgo, ¿no? De ventas, de comunicación, muchos, porque realmente me gusta aprender. Pero cuando lo vi a él en su taller, cuando lo vi a él en el escenario, había algo diferente. O sea, no seguía realmente un script, no estaba estresado como por cubrir todos los puntos, ¿no? En su agenda, sino que más bien conectaba de una manera muy profunda con los participantes, les hacía preguntas, dependiendo de las dinámicas o los ejercicios en los talleres, pues de repente salían emociones, ¿no? Afloraban sentimientos y él manejaba todo eso con una tranquilidad, con una soltura, pero con una maestría que francamente me impresionó. O sea, era algo auténtico, algo que ocurría en tiempo real. No era un performance, no era un show, no era una actuación, no era un script, era presencia. Hoy entiendo que era presencia, pero en aquella época ni siquiera podía articular, ni siquiera podía describir qué era eso que él hacía en el escenario, pero lo que sí sabía es, yo quiero eso, yo quiero aprender. Y luego como consecuencia de ese taller, ¿no? Pues entablamos una amistad que conservamos hasta el día de hoy y después pues me dijo, ¿no? De dónde había aprendido todo esto, sobre todo de la presencia, cómo manejar al público, cómo hacer preguntas, cómo educir, cómo extraer en lugar de dar él la información, que el público se la diera a él. O sea, una cosa maravillosa. Y ahí fue cuando él me presentó a Alan Walter, incluso me invitó a uno de sus talleres, ¿no? Que eso fue en julio, ya el siguiente año cuando conocí a Alan, pero fue increíble, ¿no? Entonces, no es solamente lo que dices, o sea, tu nivel de presencia determina tu nivel de impacto y la presencia es una habilidad natural, es una capacidad innata que todos tenemos, pero en el mundo tan sumamente conectado, este mundo moderno en el que tú y yo vivimos, pues como que todo está sumando esfuerzos para apagar nuestra presencia, para distraernos, para desconectarnos, pero es algo que tú puedes aprender, es algo que tú también puedes desarrollar. Y bueno, para cerrar la transmisión del día de hoy, o sea, realmente quiero dejarte con un mensaje, o sea, lo que mueve a las personas a tu alrededor, lo que hace que entren en acción, no son solamente tus palabras. No es técnica solamente, es realmente desde dónde te estás comunicando. Si tú aprendes a comunicarte desde la presencia, el resultado es muy diferente. O sea, la gente conecta, la gente escucha, la gente entiende, pero sobre todo encuentra sus propias razones de por qué sí hacer cambios positivos, de por qué sí hacer una mejora en su vida. Cuando la persona está muy dispersa, cuando la persona está desconcentrada, cuando la persona está sumamente ausente, olvídalo. La persona no está ahí. O sea, es su mente, ¿no? Sus pensamientos involuntarios, ¿no? Obsesivos que se replican, que se repiten una y otra vez. Desde ahí no va a haber un cambio positivo. Lo primero que debes de hacer, si tú eres un líder, si tú eres un mentor, si tú eres un comunicador, es aprender a desarrollar el poder de tu presencia y obviamente aprender a comunicarte desde ahí y enseñarle a la gente que está a tu alrededor a que hagan esta conexión también. Así es que
Para aquellos de ustedes que quieran profundizar en este tema, estamos casi a 2 semanas, el 16 de agosto para ser exacto, que es sábado, Sil Stanford y un servidor. Vamos a hacer un taller muy especial. Esto se llama El arte de hablar al espíritu. Y no es un taller de ventas, no es un taller convencional de comunicación. Es un taller, no es conferencia, no es seminario, es un taller donde vas a hacer muchos ejercicios que el propósito que tienen es ayudarte a reconectar tu presencia, pero sobre todo que aprendas cómo hacerlo por tu cuenta propia, pero sobre todo que aprendas también cómo hacerlo o enseñarlo a los demás. Se llama El arte de hablar al espíritu, es el sábado 16 de agosto, son únicamente 3 horas, es sumamente práctico, es en línea. Y pues bueno, se va a pasar el tiempo rapidísimo. Así es que si alguno de ustedes quiere saber más o quiere acompañarnos, quiere inscribirse, vaya a la liga go.aclc.us diagonal habla. Te voy a repetir la liga go.aclc.us diagonal habla. Esto va a ser el 16 de agosto, así es que no se lo vayan a perder. Y para despedirnos el día de hoy, por favor, comparte en los comentarios nuevamente cuándo fue la última vez que tuviste una conversación que realmente te marcó en el alma, qué fue lo que hizo esa persona, qué fue lo que te dijo esa persona. Y bueno, una segunda, si tú quisieras comunicar algo profundo a alguien muy importante para ti, ¿qué sería? ¿Qué le dirías? ¿Y desde dónde quisieras comunicarte? Comparte, por favor, en los comentarios. Que tengas un excelente día, que tengas también una excelente semana y ya lo sabes, por favor, mantente conectado a la zona verde. Nos vemos el próximo martes.